Hola, ¿qué tal? Soy Patti Malta y este canal está dedicado a explicar física y matemáticas de forma clara y cercana, desde nivel preparatoria hasta algunos temas más avanzados. Hoy comenzamos una nueva serie sobre física para prepa y el tema es ¿qué es un vector? Vamos a ver qué lo diferencia de otras cantidades, cómo se representa y para qué sirve. Vamos allá. Bien, en física utilizamos muchas cantidades, pero no todas son iguales. Algunas solo necesitan un número y otras necesitan también una dirección. Por ejemplo, tenemos las cantidades escalares. Una magnitud escalar se describe únicamente con un número y su unidad. Este número nos va a indicar qué tan grande es esa cantidad. Por ejemplo, hoy hace 30 grados. Este numerito, este 30, es justamente la magnitud que me dice qué tan alta es la temperatura hoy. Y la unidad son los grados Celsius. Y entonces, 30 grados, qué calor. Otro ejemplo sería, han pasado 5 minutos. En este caso, la magnitud es justamente el 5 y minutos es la unidad. Y por último, ya recorrí 1 kilómetro. Entonces, este 1 nuevamente representa la magnitud, es decir, qué tanto es lo que recorrí, mientras la unidad me dice pues en qué unidad lo estoy midiendo. Ahora, tenemos otro tipo de cantidades que son las cantidades vectoriales. Estas cantidades vectoriales ya no se quedan solo con esta magnitud para ser descritas. Necesita también de una dirección y de un sentido, como darle sentido a tu vida. Entonces, por ejemplo, aplicar una fuerza es una cantidad vectorial. Entonces, aplicar una fuerza puede tener diferentes resultados dependiendo de hacia dónde la aplico. Por ejemplo, supongamos que aquí tengo una caja. A esta caja yo le voy a aplicar una fuerza hacia la derecha. Y si esta fuerza es lo suficientemente grande, entonces voy a lograr que esta caja se desplace hacia la derecha. Si por el contrario yo la fuerza que aplico la aplico hacia la izquierda, entonces voy a lograr que esta caja se desplace hacia la izquierda. Entonces, en cantidades como esta, ya no es suficiente saber qué tan grande es esta fuerza, sino es muy importante conocer también si la estamos aplicando hacia la derecha, la izquierda, arriba, abajo o con algún ángulo. Entonces, las cantidades escalares poseen solo magnitud, mientras que las vectoriales poseen magnitud, dirección y sentido. Algunos ejemplos de las cantidades escalares son masa, temperatura, distancia. Algunos ejemplos de las cantidades vectoriales son desplazamiento, fuerza y campo eléctrico. Muy bien. Ahora, para representar un vector nosotros utilizamos una flecha. En esta flecha la magnitud va a estar representada por el tamaño de la misma. Es decir, yo tomo mi reglita y la pongo en el origen de la flecha. Tengo aquí mi regla. Y aquí pongo el 0 y aquí veo cuánto mide. Vamos a suponer que estos son 10 centímetros. Por lo tanto, la magnitud de este vector son 10 centímetros. ¿Sale? Ahora, la dirección la voy a representar como el ángulo con respecto al eje X. Por ejemplo, yo tengo aquí mis ejes, mi eje X y Y, y la dirección sería
una línea así derechita como a mí me salió, y entonces esta línea tiene un ángulo con respecto al eje X. Puede ser este o puede ser este de acá es el mismo puesto que son correspondientes. Entonces este ángulo estaría representando justamente la dirección. Ahora el sentido va a ser hacia donde apunta la flecha. Por ejemplo, yo podría tener que apunta hacia acá, por lo tanto, este sería el sentido. Si por el contrario yo tengo que esta flecha apunta hacia el lado contrario, entonces este sería su sentido. Muy bien, ahora vamos a ver la forma de representar vectores. Vamos a suponer que tenemos aquí un vector A en mi eje XY. Entonces, este vector A puede ser expresado en forma polar. En la forma polar, lo que yo voy a hacer es expresar al vector A mediante su magnitud y su dirección. Y sentido. Entonces, por ejemplo, un ejemplo en este caso, el vector A, yo lo podría representar, supongamos que mide 5 metros, es decir, de aquí para acá hay 5 metros, entonces su magnitud son 5 metros. Y el ángulo vamos a suponer que es 20 grados. Entonces, en este caso, este vector A estaría siendo descrito por una magnitud de 5 metros y un ángulo de 20 grados con respecto al eje X. Ahora, tenemos otra forma de representar a los vectores, que es la forma rectangular o cartesiana. En la forma rectangular, nosotros expresamos a este vector mediante componentes. Estas componentes son, pues, X y Y. Entonces, en este caso, lo que nosotros hacemos es ver cuánto mide este vector en el eje X y cuál es su proyección o cuánto mide en el eje Y. Entonces, en el eje X tenemos la componente X, mientras que en el eje Y tenemos la componente Y. Por ejemplo, en este caso, esta componente X podría ser 4 y la componente Y podría ser 2, por ejemplo. ¿Sí? Es decir, ¿cuánto mide este vector en el eje X y en el eje Y? Solo su proyección. Y esto se puede representar de la siguiente forma. Una opción es, entre paréntesis, ponemos la magnitud en X, la magnitud en Y. Otra forma es representándolo mediante las direcciones I y J, de manera que yo podría tener la componente X del vector A en la dirección I más la componente Y del vector A en la dirección J. Estas dos son las formas válidas para representar a este vector. Y si yo conozco la magnitud y el sentido, entonces la componente X yo la puedo encontrar como la magnitud de A, que sería el A, por el coseno del ángulo con respecto al eje X. Y la componente Y sería la magnitud por el seno del ángulo con respecto al eje X. Y tú puedes pasar de una a otra según lo necesites. Muy bien, vamos a ver un ejemplo pequeño.
En este ejemplo, una persona se mueve 4 metros al este y después 3 metros hacia el norte. ¿Cuál es su desplazamiento total? Entonces, muy bien, lo primero que hacemos es dibujar nuestros ejes. En este caso, hacia la derecha representa la dirección hacia el este, mientras que hacia arriba representa la dirección norte. Entonces, en este caso, tengo primero que esta persona se mueve desde el origen hasta 4 metros este. Por lo tanto, viene sobre el eje X. Ahora, a partir de haber llegado a ese 4, empieza a desplazarse hacia el norte, es decir, de manera paralela al eje Y se mueve simplemente 3 metros. Por lo tanto, llega aproximadamente hacia acá. De manera que el vector resultante es este de acá. Y si nos damos cuenta, justamente el vector dibuja la hipotenusa en un triángulo rectángulo. Entonces, si yo quiero encontrar su magnitud, vamos a suponer que este es el vector D. Entonces, la magnitud del vector D, que la magnitud la puedo poner como 2 rayitas, encerrando al vector, a la letra del vector, es aplicando el teorema de Pitágoras. La raíz cuadrada de uno de los catetos que mide 4 elevado al cuadrado más el otro cateto que mide 3 elevado al cuadrado. Esto me da la raíz cuadrada del cuadrado de 4 es 16 más el cuadrado de 3 es 9 y esto me da 16 más 9, 25, la raíz cuadrada de 25 y la raíz cuadrada de 25 es 5. Por lo tanto, 5 metros es la magnitud de este vector. Pero ahora, si no me es suficiente con decir la magnitud y quiero encontrar la dirección, entonces, pues esta dirección va a estar dada y en el siguiente video podemos ahondar un poquito más en esto, como la tangente inversa de la componente Y, que en este caso es 3, entre la componente X, que es 4. Y esto es aproximadamente 36.9 grados. Por lo tanto, mi vector D tiene una magnitud de 5 metros y 36.9 grados con respecto al eje X. Y si lo queremos ver en forma rectangular, esta D sería 4,3 o 4i más 3j. Y de esta manera podríamos representar a este vector. Muy bien, y eso es todo por hoy. Hoy aprendiste qué es un vector, en qué se diferencia de un escalar, cómo se representa y cómo resolver un caso básico. En el próximo video vamos a ver cómo sumar y restar vectores tanto gráficamente como usando componentes. Si te gustó este video, dale like, deja tu duda en los comentarios, compártelo con alguien que creas que le puede ser útil y suscríbete para seguir aprendiendo física con claridad. Nos vemos pronto. Chao.